Le damos gracias a Dios porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Solamente la palabra del Señor trae vida. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús sana al hijo de un noble. 4, versículo 43. Dice la palabra del Señor: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no le honran en su propia tierra, no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y este es uno de los milagros más malentendidos que hay, porque eso tiene un contexto histórico de las personas, las bodas, etc. Pero mucha gente usa ese versículo para justificar cosas indebidas, porque la Escritura dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero bueno, seguimos con la historia. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando vio aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y aquí seguramente ese oficial había escuchado de Jesús, porque dice que cuando oyó que Jesús venía, descendió, vino rápido, porque sabía que Jesús era la única respuesta para su necesidad. Y tristemente, a veces oímos de Jesús, pero no queremos entender. No le ponemos atención. Ahí está el predicador ese. Ahí está aquel que habla de Dios. Lo ven como loco. Pero hasta que viene la necesidad, hasta que viene la situación difícil, entonces ahí dice que fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Tratemos de no tener que esperar hasta ese punto. Ciertamente Dios te puede rescatar en cualquier momento. Dios te puede rescatar en cualquier momento. Pero no es placentero que Dios te tenga que llevar a esa situación tan difícil. Entonces, Jesús, como seguramente él ya había oído de él y seguramente lo había rechazado, Jesús, por su gran misericordia, él le dice: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para creer la palabra que Dios está hablando? Y lo que Dios está hablando en este tiempo es arrepentimiento y reconciliación. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados.
para que podamos reconciliarnos con Él. Porque es imposible poder ir a Dios en nuestros delitos y pecados. No se puede, porque Dios es santo, 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 y no tiene comunión con el pecado. Pero cuando nos arrepentimos y buscamos a Jesucristo, entonces tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre. Este hombre creyó. Y cuando usted cree en Cristo pasan cosas grandes. Hay milagros que se desencadenan en el mundo espiritual cuando usted cree en Jesucristo. Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Y mira que este hombre era incrédulo, miren la incredulidad de este hombre. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. O sea que puso en duda la palabra que Jesús había hablado: tu hijo vive. Puso en duda esa palabra y preguntó a qué hora fue que había comenzado a sanar. Porque mucha gente está en la necesidad. Dios los saca de la necesidad, pero después se ponen a preguntar, a analizar, y tristemente a veces llegan a la conclusión equivocada de que su talento o su conexión. Pero aquí la palabra es clara y se confirma. Dice: ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Mira que hasta aquí es que él cree en Jesús. Hasta aquí. Después que hizo el milagro, después que confirmó la hora, después de todo, entonces él creyó. Pero bueno, le quiero decir que más vale tarde que nunca. Es mejor que usted crea ahora. No importa si ya tiene 40, 50, 90 años. Crea. Crea, porque es mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca. Y entonces esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que necesitamos buscar a Cristo antes de que venga ese problema difícil, esa situación difícil. Antes de eso, necesitamos buscar a Jesucristo. Tengamos cuidado, busquemos del Señor antes de que sea demasiado tarde. Busquemos de Cristo porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Y Dios en su gran misericordia está dando a todos los hombres en todas las naciones la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo. La puerta está abierta, pero queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Toma la decisión. Arrepiéntete y recibe a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Vamos a seguir predicando, vamos a poner una alabanza. Tómese un tiempo. No esté ahí con el celular y el celular que a veces nos roba la bendición, lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Que el Señor le bendiga. Bueno, el Señor le bendiga, continuamos predicando y nos vamos ahora al libro de Lucas. Aquí hay una enseñanza poderosa cuando Jesús anuncia su muerte. Lucas capítulo 9
Pero vamos a iniciar en el versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. En Mateo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces los demonios andan diciendo que los evangelios se contradicen, pero no se contradicen, sino que relatan un mismo suceso desde perspectivas diferentes, pero están relatando el mismo suceso. La confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Busquemos del Señor antes de que sea tarde. Él es el único, Él es el Salvador, Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Busquemos del Señor antes de que sea tarde. Y entonces Jesús dice, pero Él les mandó a que nadie dijera esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí hay un mandato bien claro, porque a veces le venden el evangelio a las personas: ven a Cristo y todo te va a salir bien y vas a prosperar, y te dice un montón de cosas. Pero Jesús te está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, porque necesitamos negarnos a nosotros mismos. Jesucristo, Él es el único, el gran yo soy, Jesús de Nazaret. Y tenemos que morir al yo cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, para que sea nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y aquí la Escritura es clara, dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O sea que si el domingo por la mañana usted lo que quiere es dormir hasta mediodía, ese es su deseo. Pero cuando usted decide: no, yo me voy a despertar porque voy a ir al estudio bíblico, voy a ir al culto, entonces ahí usted se está negando a usted mismo y está tomando la decisión correcta, que es ir a buscar de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, para aprender más. Porque aquí cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una revelación que Dios le da a Pedro, una revelación importante para todo el mundo en este tiempo. Pero ¿cómo el Señor te va a traer la revelación si te quedaste dormido y estás siguiendo tu propia voluntad? ¿Para qué quieres la revelación si pareciera que no te importa? Por eso dice: niéguese a sí mismo. Y hay muchos ejemplos de negarse a uno mismo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, o se destruye o se pierde a sí mismo? En el libro de Mateo dice: ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?
pero el mensaje es claro, es el mismo. ¿De qué te sirve ganar todo si te destruyes a ti mismo? Hay gente que se dedica la vida a hacer dinero, a trabajar para una empresa, y al final de la vida tiene el dinero, ganó el mundo, pero termina destruido, sin familia, a veces enfermo. ¿De qué le sirve al hombre eso? Pero vamos a suponer que terminaste saludable, te hiciste millonario, ganaste el mundo, pero dejaste de lado a Dios, rechazaste a Jesucristo y se perdió tu alma. ¿De qué le sirve esto al hombre? Como la palabra es tan exacta. Y después dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es no negar a Jesucristo, porque dice que el que se avergüence de Él, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Hay mucha gente que en el trabajo nadie sabe que es cristiano, nadie sabe, nunca le da versículo a la gente, nunca habla de Dios, nunca ora, y la palabra es clara: el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Tenga cuidado, porque al usted avergonzarse de Jesucristo, se puede llevar una sorpresa en el día del juicio. Lo más grande, lo más glorioso que una persona puede hacer en su vida es recibir a Jesucristo como Salvador. Busquemos de Él, no tenga miedo, no tenga pena. Total, los que se burlan son enemigos de la justicia. La palabra dice que el Evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Es locura o es poder de Dios? Porque si el Evangelio para ti es locura, ten cuidado, porque la Escritura dice que es locura para los que se pierden. Locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Si quieres venir y que oremos por ti, con mucho gusto lo podemos hacer. Si quieres ir a la iglesia, te invitamos, te podemos llevar, pero tienes que tomar la decisión. Tienes que negarte a ti mismo, porque si sigues viviendo para este mundo, para los placeres del mundo y los deleites temporales de la carne, deleites temporales de la carne, si seguimos en eso, tristemente, al final lo que hay es destrucción, muerte y condenación. Destrucción, muerte y condenación. Pero si tú buscas al Señor, aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Dios te ama, Dios quiere tu salvación. Busquemos de Jesucristo porque queda poco tiempo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Busquemos de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Recíbalo a Él como su Señor y Salvador.
Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le